Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Es un privilegio encontrarnos una vez más reunidos para alabar al Señor. Nuestro cántico, nuestra adoración, nuestra alabanza siempre serán para Él. Le debemos lo que somos, sus misericordias, las cuales son infinitas. ¿Y con qué podríamos pagar ese inmenso amor que Él ha tenido y tiene para con cada uno de nosotros? Es algo que jamás podremos comprender, no solamente por lo que Él nos da todos los días, sino por lo que un día hizo en el Calvario. Eso es algo que jamás podríamos nosotros intentar siquiera pagarlo. El amor de Dios está por encima de todas las cosas. Dio su vida para perdonarnos, para redimirnos, para hacernos una criatura. Y esto es lo más hermoso que hay, saber que el hombre ha sido preparado para vivir en buena relación para con Dios. Relación que Dios rompió, pero gracias al Señor cuando Él vino un día enviando a su Hijo en amor a reconciliarnos para con el Padre, a darnos una nueva oportunidad. Y como uno puede decir, como si Dios necesitara de nosotros. La verdad es que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Sin embargo, Él nos busca, nos llama, nos invita a que vivamos en perfecta armonía y comunión para con Él. Algo que es muy difícil de nuestros propios medios, pero gracias a Dios, cuando Cristo vino, Él nos señaló cómo debemos servirle
y aún así todo nos cuesta. Pero Él tomó forma humana justamente para hacernos entender que nosotros podemos con la ayuda del Señor. Nosotros en Cristo de verdad todo lo podemos lograr. Fuera de Dios nada de esto es posible. Quiero un momentito tomar una reflexión de la palabra en esta tarde. El Evangelio según Mateo capítulo 16, Mateo 16, versículo 5 y versículo 6. Dice así la maravillosa palabra del Señor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Señor, te agradecemos esta palabra maravillosa, la cual llega a nuestros corazones hoy día. Palabra escrita en el tiempo, lejano, pero a la vez tan actual. Y por esto damos gracias, Señor. Danos un corazón y una mente abierta para recibir tu palabra y que ella encuentre en nuestro corazón el buen depósito, de manera que ella haga vida en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿En cuántas circunstancias Jesús se encontró con sus discípulos? Ya sea en el monte, allí junto al mar, en la ciudad. Siempre rodeé de ellos para enseñarlos y prepararlos para un ministerio que ellos mismos no entendían en su momento. Un ministerio tan grande como es la predicación del Evangelio. Llevar al mundo esta buena noticia, al mundo que suele a veces tambalear, como bien dice el profeta Isaías. La tierra se tambalea como hombre borracho, como hombre ebrio. Es que la han enfermado los ricos, los hombres de la tierra han enfermado la tierra. Y esto Jesús lo enseñaba a sus discípulos y quería que ellos entendieran cuál era el pensamiento y la enseñanza de la palabra, más allá de la palabra misma. Y en esta ocasión habían cruzado el mar de Galilea, llegando a una ribera, a una orilla. Jesús se encontró con que allí estaban esperándole los celosos maestros de la ley, los que decían ser, los que eran los encargados de llevar el mensaje de la palabra de Dios al pueblo. Juzgaban, enseñaban, analizaban y por último hacían lo que ellos creían que era correcto. Pero frente a esto no había una obediencia total a la palabra del Señor. Habían dejado la ley de Dios por la tradición de los ancianos, los consejos de los maestros, de los filósofos de la época. Por aquellos maestros que enseñaban y que formaban personas con un pensamiento distinto al de la ley misma, nacida de la voluntad de Dios a través de Moisés. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, venía con sus discípulos y cuando Jesús los mira dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta palabra, si nosotros miramos humanamente como la entendieron sus discípulos en aquel momento, hablamos de algo que sin duda no trajimos pan, pero Jesús hablaba de otra cosa. Hablaba de las influencias del mundo, de la influencia de la tradición dentro del corazón de las personas, en este caso de sus discípulos, lo cual serían los encargados en lo futuro de ser las columnas de la iglesia, el sostén de la palabra de Dios. Ellos deberían mantener una palabra fiel, una palabra pura, una palabra perfecta. Y eso en el corazón del hombre resulta difícil. Nosotros somos seres muy influenciables y somos seres apasionados. Y esa influencia nos hace desviarnos a veces del camino que hemos aprendido.
Esto no es nuevo, esto ha pasado toda la historia bíblica. Cuando Jehová Dios le habla a Israel, apartaos, apartaos, pueblo mío. Le está hablando que no tenían que juntarse con las otras naciones, pero ¿por qué? Ellos debían no adoptar otros dioses paganos, ni observar otras costumbres que el mundo pagano de aquella época tenía, costumbres que eran tradiciones horrendas. Y Jehová no quería que su pueblo se contaminara con estas cosas, que se aliara, asociara o influenciara en la vida del suyo, de su pueblo. Por esta razón, Dios muchas veces mandó a destruir todos los enemigos de Israel, tan solo para que el pueblo no pecara, no se contaminara con los demás. Tal vez sea cruel todo esto, tal vez no había otra forma, pero siempre Jehová, Dios, ha intentado buscar un pueblo que le honre su nombre. ¿Cuántas veces a todos los profetas Él suele repetir y decir que nos apartemos del mal? Como dice el profeta Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo, y el tercero no lo puedo pasar por alto. O en otra ocasión, cuando le dice, bueno, preguntad por la senda antigua, busquen el camino antiguo, buscad el camino antiguo y volveos, dice el Señor. Pero todo esto resultaba difícil cuando uno en la mente, en el corazón, ha dejado de entrar la influencia del mundo y del pecado, de las costumbres paganas, de las costumbres de la época. En nuestros tiempos suele ser igual. A veces nos dejamos llevar por costumbres institucionales más que por la palabra misma del Señor. Y defendemos lo que nosotros creemos más allá de la Biblia. Jesús le está diciendo a sus discípulos que no se dejen influenciar por las costumbres paganas de los fariseos. Jesús tuvo que un día enfrentarlos y censurarlos y llamarlos duramente fariseos hipócritas. Aunque la palabra hipócrita no tenga tal vez la crudeza que se le observa hoy día. Hipócrita era como el actor de un teatro, un melodrama que representaba en una plaza, donde una persona representaba un papel que no era propio, se vestía de otra manera y representaba otro papel que no era suyo. Y eso es lo que antiguamente se entiende que de allí nace la raíz de la palabra hipócrita, alguien que vive un papel que no es el natural. Y esto es lo que hacían los fariseos. Los fariseos eran los maestros de la ley, los levitas, los escribas, eran los enseñadores de la palabra, según ellos juzgadores de la ley en el pueblo. Sin embargo, ellos mismos no hacían lo que enseñaban. Por eso uno mira el Evangelio según Mateo, capítulo 23, allí habla Jesús enfrentándose a los fariseos. Y si ustedes obligan al pueblo a llevar una carga que ustedes mismos ni con un dedo la quieren tocar. Jesús los criticó y le enseñó a la gente a que hicieran todo lo que los fariseos enseñaban, pero no hicieran lo que ellos hacían. Porque la enseñanza no era mala, el hacer era incorrecto. Y eso es lo que uno en estos tiempos también debe observar. Nosotros debemos ser cristianos de verdad, no dejarnos influenciar. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor hoy día, hoy miramos un mundo que está desesperado por el tema tan terrible y que no es para menos que alarmarse y que preocuparse de esta pandemia que está matando miles y miles de personas en todo el mundo. Si nosotros miramos esto, nos vamos a desesperar como el mundo, pero podríamos olvidarnos de la palabra del Señor. No digo que no hay que preocuparnos porque somos seres humanos y que hemos estar atentos y observar las leyes, las ordenanzas que se nos imponen, pero de ahí a tener miedo hay una gran diferencia. Y en esto uno debe ser sabio. El apóstol Santiago habla de que uno debe ser fuerte y vencer al maligno.
El apóstol Pedro dice en otra ocasión, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es quien tiene cuidado de nosotros. Nuestra vida está segura en la mano de Dios. No nos dejemos influenciar por las cosas caóticas que suceden. El salmista, cuando él escribe alguna vez, dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto es inevitable, esto tiene y debe y puede suceder. Lo que nosotros no debemos hacer es sentir que todo está perdido. Cuando nosotros sentimos que la muerte es el final, sí tenemos miedo, pero sabemos y entendemos que la muerte es el paso que nos acerca a la verdadera comunión para con Dios, entonces uno no escatima esta vida presente, considera como preciosa la vida eterna, la que hemos ganado a través de Cristo Jesús, muriendo en el Calvario por nosotros. Recuerdo, como usted recordará, o los niños recordarán la historia de un hombre llamado Noé. Cuando Noé, Jehová Dios le mandó que construyera el arca, debía ser de 3 plantas de alto. Un arca muy grande, prácticamente casi 1 cuadra de largo, y con las dimensiones de ancho necesario, todo proporcionado porque estaba hecha por la voluntad y la mente de Dios. Y debía serle una sola ventana. Una sola ventana, y estaría en lo más alto del techo. Allí, lugar estratégico, habría apenas una ventana. Y a veces uno podría preguntarse, ¿pero por qué una ventana allá arriba? ¿Y por qué no al costado donde podía mirar la multitud que estaba muriendo, mirando el mar que crecía, el agua que crecía? ¿Por qué no en ese lugar? Es probable que si no hubiese mirado a sus amigos que morían, sus vecinos y los parientes tal vez también que nunca se preocuparon antes de ese momento en ayudar o trabajar o guardar la esperanza que Noé predicaba, Noé se hubiera preocupado mucho más de lo que debía hacer. Sin embargo, una ventana allá a lo alto servía para mirar a Dios. De alguna forma Dios lo invitó a que hiciera la ventana lo más alto posible, para que su único contacto, más allá de todo lo que lo rodeaba a él tuviera una buena relación para con su Dios. Y esto es lo que uno nunca debe perder, una buena relación para con Dios. Habrá 1000 cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen preocuparnos, y esto es muy natural y muy humano que esto suceda, porque somos seres humanos. Jesús mismo en alguna ocasión, andando en su naturaleza humana, Él dice que como yo entré a la tumba de Lázaro, lloró por su amigo, y esto lo hacen los hombres débiles. Jesús no era débil, pero era humano. En ese momento, como humano, lloró. Dios nunca deja abandonado a su pueblo. Cuando Dios determinó en su voluntad la gran mortandad sobre el pueblo de Egipto, en aquella oportunidad la sombra de la muerte vendría y pasaría por Egipto. Y allí vivían los israelitas. Vivían hombres que trabajaban para el imperio, de buen nivel, de mal nivel, hombres peones, obreros, de todo. Y de pronto la muerte viene, pero había algo que Dios les dijo: ustedes deben colocar en la puerta en los dinteles de las puertas de su casa, con la sangre del cordero que van a sacrificar, pinte las puertas. Y cuando la sombra de la muerte venga, la muerte hará Pascua sobre esa casa. Dios nunca se olvida de los suyos. Aun cuando Dios determina en su voluntad, aunque Dios determinara en su voluntad las cosas que van a suceder, Dios nunca se olvidará de su pueblo. Esta debe ser siempre nuestra confianza. Depende mucho de cómo nosotros y de quién nos dejemos influenciar. Si nosotros miramos el mundo, dice el evangelista Juan en sus cartas personales, el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. El apóstol Pablo en Romanos también escribe lo mismo: el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y las cartas pastorales de los apóstoles y evangelistas escriben sobre esto. Nosotros no debemos amar el mundo con sus placeres. Hablo del término mundo como la Biblia nos enseña y nos permite pensar. No hablo solamente
del cosmos, hablo de lo que es el mundo en sus placeres, en sus diversiones, en sus alegrías y en sus pasatiempos. Cuando nosotros amamos estas cosas, sin duda dejaremos a Dios de lado. Creo que este tiempo es el mejor tiempo para buscar a Dios. Tiempo que Dios nos permite vivir en soledad. Vivir a veces como marginados, como que no tenemos más relación social, pero Dios está presente en todas las cosas. Por eso, estimado hermano y amigo, aprovechemos este tiempo, busquemos intimidad para con Dios, busquemos en la Biblia el conocimiento de Dios, que su palabra, que su mente nutra nuestra mente y que su palabra llene nuestro corazón, para que de esta forma cada día nosotros seamos influenciados y a su vez podamos influenciar sobre el mundo también, porque para eso nos ha llamado el Señor. Cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, la sal es algo que se coloca como condimento, entre otras cosas, para que esa sal saboree a otro, influencia o influya sobre lo que está rodeándole a ella. El mundo no debe influenciarnos para apartarnos ni de ser nuestra fe vana, ni apartar los ojos de Cristo, sino que nosotros debemos influir sobre el mundo y darle el sabor que el mundo necesita, ese sabor de Cristo, esa vida de esperanza, esa vida de amor, esa vida que solo Cristo nos puede dar. Hermanos, amigos, Dios nos bendiga. Esta breve palabra de reflexión para todos y cada uno de nosotros nos ayude en nuestro buen crecimiento diario. Nosotros somos llamados a ser luz en este mundo, vivamos como tales. No dejemos que las tinieblas nos apaguen ni nos ahoguen, porque Dios nos ha llamado para ser importantes en esta vida, para ser luz y sal. Es necesario que así vivamos todos los días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y yo en esta oportunidad ruego la oración por países lejanos, allá en África, que están siendo masacrados hoy día por religiones, por grupos fanáticos de religiosos. Miles y miles de cristianos mueren todos los días, aunque parezca mentira. Es necesario orar por nuestros hermanos. Los que están en todo el mundo, debemos orar los unos por los otros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Esta palabra del Señor haga vida en tu corazón y oremos siempre. Nuestra única forma de llegar a Dios es a través de la oración íntima y personal, y te ruego que la hagas conmigo en este momento. Buen Dios y Padre, damos gracias por este momento tan breve, Señor, que tenemos delante de ti. Pero qué importante, Señor, estar a tu lado, escuchar tu voz y saber que tú nos enseñas, manda que no nos dejemos influenciar ni tomemos los hábitos o costumbres del mundo, Señor. Permítanos vivir como a ti te agrada y ayúdanos a entenderlo, porque de nosotros mismos resulta difícil, Señor. Gracias, Padre, le damos en esta hora, y bendigo a mis hermanos a la distancia. Y si alguno a esta hora clama a ti buscando el auxilio y necesidad por su cuerpo en sanidad, Dios, no te tardes en responder. Por amor de tu propio nombre, sea hecho para tu gloria, Señor. Amén y amén. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario.